Que Dios me los bendiga, es el deseo de mi corazón. Comenzamos con otra clase nueva. Ahora, el pecado. Pero antes de comenzar, voy a dar un repaso de la lección anterior, o sea, la crítica, pidiendo siempre la guianza de Dios. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Dirígenos tú, Señor Divino. Ilumina nuestro entendimiento. Dios de amor, perdona nuestras faltas y equívocos y errores. Nos ponemos en tus manos. Bendiciones sobre cada hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Voy a dar un repaso de lo que hemos estudiado de la crítica. La semana pasada nuestra lectura inicial fue allá en el Salmo 64 del 1 al 6. Léalo otra vez en su casa. Y luego acuérdese, la crítica es una acción de censurar las acciones o conducta de uno o de hacer notar los defectos de una cosa, ya sea por medio de una murmuración o también un elogio. Y es un conjunto de las opiniones expuestas sobre una persona, una cosa o un acontecimiento. Y estudiamos los tipos de crítica. La crítica positiva, algo bueno o positivo que está siendo ignorado o ignorados o pasados por alto. Por eso hacemos esta crítica. La crítica constructiva. El objetivo es demostrar que una intención o un propósito de algo es mejor servido por un enfoque alternativo. Y luego estudiamos también la crítica negativa, que significa expresar una objeción a algo solo con el propósito de demostrar que está equivocado, falsa, equivocada, sin sentido, objetable o de mala reputación. Y luego la crítica destructiva, que el objetivo es demostrar que el punto de vista de otra persona no tiene ninguna validez en absoluto o carece de cualquier mérito. Entonces estudiamos 6 diferentes raíces de la crítica. Número 1, cuando no se sabe algo. Número 2, cuando los dos piensan que lo saben todo. Número 3, cuando no escuchan bien. Número 4, piensa que lo sabe todo. Número 5, cuando la persona, uno quiere controlar todo. Y luego número 6, cuando no sabe nada y piensa que lo sabe todo. Por eso son raíces de la crítica. Y luego puntos que nos tenemos que fijar, ¿verdad? ¿Qué es la crítica? O sea, ¿cuál es la base por el cual se está haciendo la crítica? Y luego, ¿quién es el crítico? Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo criticable? Ya sea una persona, lugar, una cosa, un acontecimiento. Y luego, ¿quién es el criticado? Esto ya es dirigido a una persona. Y luego nuestra lectura final fue allá en Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 18. Vuelvo a repasar, porque es de pura bendición. Y luego, recuerda esto. El ignorante critica porque cree saberlo todo, en tanto que el sabio respeta porque reconoce que siempre puede aprender algo nuevo. Voy a comenzar esta clase del pecado con 2 textos muy reconocidos. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Y luego hay en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que
vamos a ver qué es el pecado. Vamos a ver la respuesta que da la Biblia. ¿Está muy bien? Porque nosotros nomás nos basamos en la palabra de Dios. ¿Está muy bien? Ahora, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. 3 cosas allí: acción, sentimiento o pensamiento. Dice allá en Primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego ya en Primera de Juan 5:7 dice esto, toda injusticia es pecado. Y luego la Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Ahora, como Dios es creador, Él tiene el derecho de establecer normas para toda la humanidad. Dice allá en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué? Para que tengamos paz y vida en abundancia nosotros. ¿Está muy bien? Entonces, y nosotros debemos hacerle como Él dice en su palabra, por medio de nuestras buenas obras. Por sus frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Gloria a Dios. Dice allá en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Estamos bien? Dios nos creó. Tenemos que dar cuenta de sí a Él. Ahora, ¿es posible no pecar jamás? Porque algunos piensan que nunca pecan, ¿verdad? ¿Es posible no pecar jamás? No. Pues la Biblia dice que todos hemos pecado y no alcanzamos a la gloria de Dios. Fíjese nomás. Romanos 3:23-24 dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay esa separación. Siendo entonces justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero todos pecamos. Fíjese nomás. Cuando pecamos estamos nosotros destituidos de la gloria. Hay esa separación en nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Está muy bien, pero todos pecamos en el nombre del Señor. Por eso comencé, el primero soy yo. Allá en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien, el bien, y nunca peque. Ayúdanos, Señor. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo Jesús. Así que hay que cuidarnos de no entrar en esa tentación de llegar a esos pensamientos. Y cuando nos encontremos con una persona que piensa de esta manera, hay que orar por él y pedirle a Dios por él.
Ahora, ¿por qué sucede esto, hermanos? O eso, está muy bien, ¿por qué sucede eso? Pues mire, vamos a ver la historia, ¿verdad? Porque al principio Adán y Eva no pecaban, todo estaba muy bien, ¿verdad? Ya que habían sido creados perfectos a la imagen de Dios, fíjense nomás. ¿Se acuerda cuando estudiamos allá en el yo, verdad? Nos dimos cuenta que Dios nos crió. Dios nos dio esa ADN, DNA, gloria al Señor, ¿verdad? Dice, y crió al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Él nos crió. No nosotros a nosotros mismos. No venimos de ningún animalito tampoco. Dios nos hizo perfectos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Dejaron de ser lo perfecto cuando desobedecieron al Creador, al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, ¿verdad? Y si desobedecemos, pues el castigo del pecado es muerte. Por eso hay que pedirle perdón a Dios todos los días, ¿verdad? ¿Cómo comenzó este pecado? Vamos a ver allá en Génesis 3:6, ¿verdad? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. No, esa fruta no estaba podrida, ¿verdad? No tenía ningún gusanito, ¿verdad? Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La fruta estaba alcanzable, pero también ella sabía que el alimento le iba a dar sabiduría. Fíjese mal. Y tomó de su fruto y comió. Y luego dijo, bueno, pues esta bendición también la quiero para mi marido, ¿verdad? Y dio también a su marido, el cual así comió como ella. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Pero fíjese, cuando ellos tuvieron sus hijos, ¿verdad? Les transmitieron el pecado y la imperfección como si fueran defectos heredados, ¿verdad? Y esto ocurre porque dice allá en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Fíjense nomás. Así que no, en veces ni nos damos cuenta de cómo puede por la heredad, ¿verdad?, ser transmitido esto. Una madre estaba regañando a su hija por algo que había hecho, ¿verdad? Y entonces la hija le dijo, hey, ¿sabes qué? Que mi abuelita me dijo que tú eras igual. Así que mucho cuidado con la crítica, ¿verdad? Y cómo hablamos, porque posiblemente este pecado tiene su raíz en la herencia. ¿Son algunos pecados peores que otros? Sí. Y por ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, eran malos y eran pecadores en extremo. Y que su pecado era muy grave. Allá en Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, allá en el capítulo 18, versículo 20 de Génesis, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ay, que Dios nos ayude en todo. ¿Está muy bien? Entonces, nuestro estudio
esta es una introducción, ¿verdad? Gloria a Dios, la respuesta que está en la Biblia, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra del Señor que nos va a beneficiar para no entrar en el pecado, ¿verdad? Nos dimos cuenta que es posible no pecar jamás, ¿no? Y luego, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? Porque desde el principio viene esto. Ahora vamos a ver 3 factores que determinan la seriedad de un pecado. ¿Cuál es un pecado? Es irse en contra de la voluntad de Dios y no hacerle como Él dice. ¿Está muy bien? Primero nos tenemos que fijar en la gravedad. ¿Está muy bien? La Biblia dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato y el espiritismo son pecados graves que no debemos cometer. Y nos tenemos que fijar de estos tipos de personas. Primera de Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjese, no erréis, quiere decir que nadie nos engañe o que no nos queramos meter en lugares que como hijos de Dios no pertenecemos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pertenecen en el reino de Dios. Ahora, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las cosas viejas han pasado y Dios hace todo nuevo. Una nueva vida en Cristo Jesús. Pero fíjese, allá es una lista grande, ¿verdad? Extensa, gloria a Dios, pero que Dios nos ayude. Pero si se fija, se está mirando más prevalente ahora en nuestra sociedad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en todo. Y luego allá en Revelación o Apocalipsis 21:8 dice de esta manera, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, acuérdese que es cuando ya la muerte primera es la muerte corporal, pero vamos a estar delante de la presencia de Dios para dar cuenta de lo que hicimos, ya sea lo bueno o lo malo. Y entonces, si el Señor nos dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, éntrale al reino, vencimos la segunda muerte. Pero se dice, ¿verdad? No os conozco, hacedores de maldad. Ya es muy tarde para pedir perdón. Mire, la Biblia marca una diferencia entre estos pecados y otros que son involuntarios o se han hecho sin pensar. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Decir o hacer algo que puede herir a una persona, ¿verdad? En veces ni lo pensamos. Ya cuando lo dijimos, ya cuando lo hicimos, miramos el dolor, la angustia que infligimos en la persona.
es pecado. Por eso tenemos que pedir perdón. Dice allá en Proverbios 12, 17 y 18, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, puro engaño. Y luego hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Está muy bien, hay que fijarnos. Acuérdense, cuando estudiamos de la crítica hay que poder diferenciar. Efesios 4, 31, 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque es pecado si en veces me tengo que defender con palabras así tan duras para que la otra persona reaccione. Es pecado. Es pecado. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Fíjense nomás. Porque acuérdese, que Dios es amor. Dios es amor. Pero también, mire, sin embargo, la Biblia nos anima a nosotros a no quitarle importancia a ningún pecado, que es un pecadito pequeñito. No, es pecado. Porque ese pecadito nos podría llevar a cometer otros más graves. Y Jesús, gloria al Señor, que siempre quiere que estemos listos y preparados para contender con cualquiera concerniente la santa doctrina. Y siempre nos dice: el que tenga oídos oiga. Pero dice que no nomás oigamos, sino que seamos hacedores de su palabra. Dijo esto: oístes que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió ese pecado si nomás lo hizo mentalmente. Por tanto, mire lo importante de esto es, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ay, es cosa seria. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios tenga misericordia de nosotros. Así que, mire, no recuerdo en cuál salmo es, gloria a Dios, pero David dice: Señor, perdóname por los pecados que cometí en mis sueños. Fíjese nomás. Hasta en esos. Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ahora vamos a ver el segundo, ¿verdad? Segundo factor. El primero fue la gravedad del pecado. Ahora, la intención. ¿Con qué intención se hace? Mire, algunos pecados se cometen por no conocer los mandamientos de Dios, por falta de sabiduría. Dice: mi pueblo perece por falta de sabiduría, que eso nos lleva a pecar, a no hacer la voluntad de Dios.
Vaya en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, nos da oportunidad, hermano, nos da oportunidad. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar, donde quiera que estén, que se arrepientan. Nos da la oportunidad, el Señor conoce, ok, no sabías esto, no sabías aquello, nadie te lo había predicado, o posiblemente no has ido a la iglesia, ¿verdad? O a un amigo te dijo lo contrario, ¿verdad? Que todo es permitido, hombre. Si te sientes bien y muy a gusto, no es pecado, hombre. Posiblemente estás ignorante que vamos a estar delante de la presencia de Dios un día y tu amigo no te va a defender. Nos da otra oportunidad el Señor. ¿Está muy bien? Por cuanto un día está establecido en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera Timoteo 1:13 dice así, habiendo yo sido antes blasfemo, fíjense nomás, le salían unas palabras ahí muy torpes, era perseguidor, era injuriador, fíjense nomás, perseguía a las almas inocentes, entraba a la casa y sacaba ahí los miembros diferentes, los padres, madres, hijos y todo eso. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Está muy bien. Dios mira la intención. Acuérdese, nuestra ignorancia. Y nos da otra oportunidad. Aunque la Biblia no justifica estos pecados, hermano, no, ¿verdad? Los distingue de aquellos que se cometen al pasar por alto deliberadamente las normas de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos que Dios nos conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchas veces esa es, pues Dios me conoce. Pues mucho cuidado porque Dios nos conoce. Dios sabe con qué intención lo hice. Pues sí, Dios sabe, mucho cuidado. Está muy bien. Sí los distingue el Señor de aquellos que se cometen al pasar por alto, pero deliberadamente, hermanos, las normas de Dios. Quiere decir que no respetamos. Ayúdanos, Señor. Dice allá en Números 15, 30-31, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, o sea, el citizen, el ciudadano y el extranjero, ultrujá a Jehová. Si usamos la soberbia, ¿ultraja a quién? A Jehová, a Dios mismo. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Ayúdanos. Acuérdense, iniquidad son los pecados que cometemos acá en los pensamientos. Es pecado. Si lo pensamos, dijo el Señor, si pensaste, ya lo hiciste. Es como delante de la presencia de Dios. Es como si lo hubiéramos cometido. Hay muchas razones
¿Por qué pedirle perdón a Dios todos los días? Ahora, la Biblia indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo. ¿Qué quiere decir corazón malo? Su intención es siempre de hacer daño a la persona, destruirla, robarle la felicidad, matarle el espíritu. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Dice allá en Jeremías 16:12, dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Wow. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros, que pongamos atención a tu palabra para que nos vaya bien. Bueno, repasamos la gravedad, luego la intención, ahora la frecuencia. Fíjese nomás. Son tres factores de suma importancia. Estamos viendo la gravedad. Ayúdanos, Señor. La intención y la frecuencia. La Biblia hace una clara distinción entre pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetidamente. Nadie se dio cuenta. Sí. Lo que hicimos fue mutuamente. Tú a gusto, no se quejó. Sí, pero tu esposa sí. Tu familia sí. No lo sigas haciendo. Primera de Juan 3, 4 al 8 dice, nomás voy a leer el 8 en el nombre del Señor. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Engañando, destruyendo una familia santa al comienzo, que vamos a estar estudiando también la historia del pecado. Pero mire, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y acuérdese en la frecuencia, acuérdese, la práctica hace al perfecto. Después va a tener mañas de cometer este pecado. Y no va a estar a gusto si no lo comete. Hay que ponernos en las manos de Dios. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios condena a quienes deciden seguir pecando, aún después de aprender lo que es correcto. Fíjense nomás. Hebreos 10, 26 al 27, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo voy a repetir otra vez porque es de suma importancia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ya no queda más sacrificio por los pecados? Pero al cabo me voy a levantar a las 5 de la mañana ya a orar y voy a ayunar toda la semana.
¿verdad? Y voy a repetir algunos textos y Dios se va a olvidar. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Está sembrando allí pecado. ¿Vas a cegar? Pecado. Y lo pongo duro porque es duro. Y porque dura cosa es caer en las manos de un Dios todopoderoso. Mire, tenemos un ejemplo allá del rey David, porque las personas que han cometido pecados graves, ¿verdad? Quizás se sientan agobiados por sus errores. Voy a leer retroceder un poquito y leer también allá el versículo 27 de Hebreos. Está muy bien porque, acuérdense, porque es de suma importancia, lo voy a repetir. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso las personas que han cometido pecados graves, ¿verdad? Quizás las veamos agobiados, ¿verdad? Por sus errores, ¿verdad? Lastimados. Y tenemos un ejemplo de David. Hay personas que dicen, oh, yo quiero ser como David, yo quiero danzar como David, ¿verdad? Y piensan que David nomás danzaba. No, hermanos. Somos lo que somos. Y lo que somos es por la misericordia de Dios. No copiando a nadie. ¿Está muy bien? Sino mejor. Buscando la guianza y la protección de Dios y el perdón de Dios. Señor, hasta lo que soñé anoche, Señor, perdóname, Padre. Sí. Gloria a Dios. Salmo 38, 3 al 8 dice, ay, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, están llenas de pus, a causa de mi locura, hombre, de las locuras que andaba haciendo ahí, hombre. La vida loca, como dicen, ¿verdad? Por su locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. No disfruta de la vida. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es cosa dura. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, yo sé que fue un poquito duro las listas que leímos, ¿verdad? Los factores ahí, las diferentes preguntas que la gente hace, por eso hice este estudio, ¿verdad? Muy diferente al estudio que di en la iglesia, ¿verdad? Porque por los tiempos en que estamos han surgido estas preguntas, ¿verdad? Porque nuestra juventud piensa que ya nada es pecado, ¿verdad? Mientras se sienta uno bien, ¿verdad? O no le hace daño a ninguna persona, ¿verdad? Que todo está bien.
No, ahí está una lista tremenda y es un poquito nomás de lo que la palabra del Señor dice concerniente al pecado, pero mi deseo es de que despierte en nosotros ese deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras para poder hacer la voluntad de Dios, para que nos vaya bien a nosotros, les vaya bien a nuestros hijos, les vaya bien a los hijos de nuestros hijos también. Y si tiene la bendición de poder ver su cuarta generación, dele gracias a Dios por ello. Mire, después de todo esto, sin embargo, la Biblia tiene una esperanza para nosotros. Está muy bien. Amén, aleluya. Dice así en Isaías 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo misericordia. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Tú que escudriñas nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, venimos delante de tu presencia. Señor divino, gracias por la oportunidad que nos das de poder oír tu palabra, Señor, y nos das la oportunidad de, Señor, venir a ti una vez más para suplicar, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Bendice nuestros hogares, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, Dios de amor, de bondad y de misericordia. Nos ponemos en tus manos y yo pongo cada hogar, Señor, en tus manos, para que tú bendigas, Señor, las familias de cada oyente, Señor. Y tú, Señor, también, Señor, tengas misericordia y perdone los pecados de esta nación, de esta ciudad, Señor divino. Nos ponemos en tus manos y a la hora de tu cuidado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor.